Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. A quien se aventura, Dios le ayuda. El refrán "a quien se aventura, Dios le ayuda" nos enseña que la vida favorece a quienes se atreven. A quienes salen de su zona de confort y deciden actuar con fe, aunque el resultado no esté garantizado. No se trata de lanzarse sin pensar, sino de tener el valor de intentarlo confiando en que, si la intención es buena y el esfuerzo es sincero, Dios abrirá caminos donde parecía no haberlos. La enseñanza es simple, pero poderosa: quien no arriesga, no gana. Muchos sueños se quedan estancados no por falta de talento, sino por miedo. El miedo a fracasar, al que dirán, al no puedo. Pero este refrán nos recuerda que la providencia divina ayuda a los valientes. No porque haga todo por ellos, sino porque bendice sus pasos. Y acompaña sus decisiones cuando son tomadas con fe, esfuerzo y buena intención. En otras palabras, Dios no mueve el barco si tú no remas. El refrán llama a la acción, a dar el primer paso, a no esperar que las condiciones sean perfectas para actuar. A veces el mayor milagro ocurre cuando decides moverte, aunque no veas todo el camino. En el ámbito del trabajo, este refrán cobra fuerza cuando alguien deja un empleo estable para perseguir un proyecto propio. En los estudios, cuando una persona decide inscribirse en una carrera, aunque piense que ya es muy tarde. En la familia, cuando alguien se esfuerza por reconstruir relaciones rotas o buscar un mejor futuro para los suyos. Y en el emprendimiento, cuando un soñador decide pasar de las ideas a los hechos. El mensaje es claro: Dios ayuda al que se mueve, no al que se queda quieto. El que confía, se esfuerza y se atreve, encontrará ayuda en el momento oportuno, porque la fe sin acción se marchita, pero la fe acompañada de valor florece. Para ilustrarlo tenemos los siguientes casos. María tenía 43 años, 2 hijos adolescentes y un trabajo que, aunque le daba estabilidad, la mantenía estancada. Cada día, mientras viajaba en la guagua rumbo a su oficina, pensaba: yo sé que puedo más. Le gustaba cocinar, tenía buena mano para las recetas caseras y soñaba con montar un pequeño negocio de comida. Pero siempre encontraba una excusa: no tengo dinero, nadie me va a comprar, ya es tarde para empezar. Un día, después de una jornada pesada, su jefe le dijo que habría recortes y que su puesto no estaba asegurado. Esa noche, María no durmió. Se sentó en su cama, miró al techo y pensó en todo lo que había pospuesto por miedo. Al amanecer, se levantó con una decisión: si el trabajo no era seguro, entonces iba a apostar por su sueño. Pidió un pequeño préstamo, compró una freidora y comenzó a vender empanadas y jugos frente a una escuela. Los primeros días fueron difíciles, algunos pasaban sin comprar, otros solo miraban. Pero María no se rindió. Oraba todas las mañanas antes de salir, pidiéndole a Dios que le diera fuerzas y clientes. Con el tiempo, su negocio empezó a crecer. Un año después, ya tenía un carrito de comida bien decorado, con un letrero que decía: empanadas Doña María, sabor con fe. Sus hijos le ayudaban, y hasta su antiguo jefe era cliente. Lo que empezó como una aventura se convirtió en un sustento, y lo que parecía arriesgado se transformó en bendición. María entendió que Dios no le dio la prosperidad cuando se quedó pensando, sino cuando se lanzó con fe y esfuerzo. Ella se aventuró, y Dios la ayudó. Veamos el caso de Antonio, estudiante universitario. Trabajaba de noche en un colmado para poder pagar sus estudios. Soñaba con ser ingeniero, pero a veces pensaba en dejarlo todo por el cansancio. Un profesor lo animó: si confías en ti, el camino se abre. José tomó fuerzas y decidió terminar su carrera sin excusas. Se organizó mejor, estudió los fines de semana y oraba cada mañana. 5 años después, se graduó con honores.
Cuando recibió su título, recordó todas las veces que dudó. Entendió que aventurarse no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar del miedo. Hoy, trabaja en una empresa de construcción y ayuda a sus hermanos menores a estudiar. Su historia es otra prueba de que la fe se demuestra caminando. Dios ayuda a quien actúa con esfuerzo, determinación y propósito. La vida está llena de oportunidades disfrazadas de riesgo. Cada paso fuera de la zona cómoda puede parecer un salto al vacío. Pero si lo haces con fe y con una intención noble, Dios coloca un puente invisible bajo tus pies. El refrán a quien se aventura, Dios le ayuda no invita a ser imprudente, sino valiente. El que no se atreve, se queda donde está, el que da el paso, descubre horizontes nuevos. La ayuda divina no siempre llega como un milagro instantáneo, sino como fuerza para seguir, sabiduría para decidir y puertas que se abren cuando ya ibas a rendirte. Quien se aventura en busca de un cambio, aunque tropiece, aprende, madura y crece. El que no intenta, ni gana ni pierde, pero tampoco vive. Y es que la fe que no camina se estanca, el sueño que no se ejecuta, se marchita. Así como María y Antonio, muchas personas demuestran que el verdadero milagro comienza cuando uno dice, lo voy a intentar, Señor, pero contigo. Porque Dios no hace por ti lo que tú puedes hacer, pero hace posible lo que tú no alcanzas. En la vida familiar, en el trabajo o en los estudios, el principio es el mismo, muévete con fe, trabaja con esfuerzo, y deja que Dios haga el resto. A veces basta con dar el primer paso para que el camino se ilumine. Y si el camino no aparece, es porque tú estás llamado a construirlo. No hay peor error que no intentarlo. Porque el miedo paraliza, pero la fe impulsa. Y quien se atreve a actuar con esperanza, aunque empiece pequeño, termina grande. Por eso, cada vez que la duda te susurre y si sale mal, respóndele con fe, ¿y si sale bien? Porque quien se aventura, Dios no lo deja solo. Él guía, sostiene y multiplica los pasos del valiente. Porque Dios abre puertas, pero tú tienes que tocar primero. Y cuando lo haces con fe, con trabajo y con esperanza, tarde o temprano la vida te confirma el refrán, a quien se aventura, Dios le ayuda. El siguiente refrán es: al hombre osado la fortuna le da la mano. El refrán al hombre osado la fortuna le da la mano encierra una verdad que atraviesa los siglos. La suerte, el éxito y las oportunidades suelen aparecer cuando alguien se atreve a actuar. Ser osado no significa ser imprudente ni temerario, significa tener valentía para decidir, moverse, intentar y asumir riesgos con inteligencia y fe. La fortuna, esa mezcla de suerte, destino y recompensa divina, no suele sonreír al que se queda esperando. Le tiende la mano al que avanza, al que toca puertas, al que se arriesga, al que trabaja con coraje y confía en sus capacidades. En la vida diaria, este refrán se refleja en miles de situaciones. Cuando un joven decide estudiar una carrera que nadie en su familia se atrevió a intentar. Cuando una madre empieza un pequeño negocio sin saber si le irá bien. Cuando un trabajador renuncia a la comodidad para perseguir un sueño. O cuando alguien decide amar, perdonar o empezar de nuevo, aunque le dé miedo volver a fallar. La osadía, en el buen sentido, es un impulso bendecido. Porque mientras algunos se quedan paralizados por el miedo al fracaso, los osados hacen camino y aprenden. Y en ese proceso, la fortuna, entendida como la suma de oportunidades, resultados y bendiciones, se cruza con ellos. El refrán nos invita a dejar de pensar que el éxito depende solo de la suerte. Nos enseña que la suerte favorece a los decididos, a los que no esperan condiciones perfectas, sino que crean las circunstancias con esfuerzo, fe y determinación. Así como quien planta una semilla debe mojar la tierra, cuidarla y esperar el tiempo de cosecha, quien desea progreso debe arriesgarse a sembrar, aunque no vea resultados de inmediato. La fortuna llega, pero no por accidente, llega a los osados que la buscan trabajando, soñando y perseverando. A modo de ilustración tenemos los siguientes ejemplos.
Luis era chofer de guagua en Santo Domingo. Cada día salía temprano para ganarse el sustento, pero su sueño era abrir su propio pequeño negocio de transporte escolar. Durante años lo comentó con amigos, pero siempre lo pospuso por miedo a no poder. Decía, eso es para los que tienen dinero, no para mí. Hasta que un día, al escuchar a un compañero quejarse de lo mismo, pensó, si nadie se atreve, nadie avanza. Así que comenzó a guardar un poco de cada día. No fue fácil, tuvo que reducir gastos, dejar de salir y confiar en algo más grande que sus dudas. Al cabo de un año, con algo de ahorros y una oración sincera, compró su primera guagua usada. La pintó con colores alegres, la equipó con cinturones de seguridad y le puso un nombre que lo inspiraba, Paso a Paso. Los primeros días tuvo pocos clientes, pero Luis no se rindió. Visitó escuelas, habló con padres, entregó volantes y, sobre todo, trabajó con responsabilidad. A los 3 meses ya tenía rutas fijas y un año después compró una segunda guagua. Un vecino, que siempre le había dicho no te metas en eso, lo felicitó, tú sí tuviste suerte, Luis. Él sonrió y respondió, no fue suerte, fue decisión. Y esa respuesta resume el refrán, la fortuna le da la mano al que se atreve. Luis no esperó el momento perfecto, lo creó. Su historia enseña que Dios y la vida premian a los que se lanzan con esfuerzo, fe y determinación. En el caso de Rosa, una maestra de primaria, llevaba 15 años dando clases en la misma escuela. Le apasionaba enseñar, pero sentía que su método se había vuelto monótono. Un día escuchó un taller sobre tecnología educativa y vio a jóvenes usando tabletas, proyectores y recursos digitales. Le llamó la atención, pero también sintió miedo, eso no es para mí, ya estoy vieja para eso, se decía. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía atreverse. Pidió ayuda a su hijo adolescente para aprender a usar PowerPoint y Canva. Pasó noches enteras practicando, y poco a poco empezó a aplicar lo aprendido en clase. Sus estudiantes se entusiasmaron, el ambiente cambió por completo. Hasta sus colegas empezaron a pedirle consejos. Al año siguiente, fue seleccionada por el distrito educativo para impartir talleres a otros docentes. Rosa entendió que atreverse a aprender algo nuevo la hizo crecer. La fortuna no llegó sola, llegó cuando ella venció el miedo, se actualizó y actuó con valentía. Una vez más, se cumplió el refrán, la fortuna le da la mano al osado. Este refrán es una lección para todos los que alguna vez han sentido miedo de avanzar. Nos recuerda que la vida recompensa la acción, no la inercia. La fortuna, entendida como los resultados positivos, no llega al que solo sueña, sino al que se levanta, se mueve, lucha y confía. Ser osado es tener coraje cuando el miedo dice no puedes. Es lanzarse con fe cuando la mente quiere rendirse. Es hacer lo correcto, aunque no haya garantías. Muchos piensan que los valientes son los que no sienten miedo, pero no es así. El verdadero valiente siente miedo, pero no se deja dominar por él. Actúa con sabiduría, pero actúa. Y al hacerlo, la vida lo premia con experiencias, aprendizajes, puertas abiertas y bendiciones inesperadas. La osadía también tiene su espacio en la fe. Porque muchas veces Dios no muestra todo el camino, solo el primer paso. Y cuando das ese paso con confianza, Él te tiende la mano y te acompaña el resto del trayecto. El refrán no glorifica el riesgo por sí mismo, sino el valor responsable. La osadía debe ir unida al juicio, a la planificación y a la fe. El siguiente refrán es: quien no osa aventurar, no pasa la mar. El refrán quien no osa aventurar, no pasa la mar nos recuerda que ningún logro importante se alcanza sin valentía. La vida está llena de mares simbólicos, metas lejanas, decisiones difíciles, cambios que asustan, sueños que parecen imposibles. Y para cruzarlos, no basta con desearlo, hay que atreverse a zarpar.
Este refrán invita a la acción y al riesgo calculado. Nos enseña que la prudencia tiene su valor, pero cuando se convierte en miedo paralizante, se vuelve enemiga del crecimiento. Solo quienes se lanzan, quienes confían en sí mismos y en la mano de Dios, logran avanzar hacia nuevas orillas. En esencia, dice que el que no se arriesga, no gana. Quedarse siempre en la orilla, donde todo parece seguro, puede ser cómodo, pero también es el camino más corto hacia la frustración. Porque los sueños no se alcanzan con miedo, sino con movimiento. Pensemos en la mar como símbolo de los desafíos personales. Cruzarla puede significar comenzar un negocio, estudiar algo nuevo, cambiar de trabajo, pedir perdón, emigrar, amar de nuevo después de una decepción, o simplemente dejar de postergar una meta. Cada paso que damos hacia lo desconocido nos acerca más a lo que deseamos, aunque el camino no siempre sea fácil. Este refrán, profundamente humano, nos empuja a entender que el éxito y la fortuna suelen estar del otro lado del miedo. Quien se atreve, quien se lanza confiando en su esfuerzo y en la providencia divina, descubre que el mar no era tan temible como parecía desde la orilla. Por eso, quien no osa aventurar, no pasa la mar es una llamada a vencer la indecisión. A dejar atrás las excusas, las dudas y los no puedo. Es entender que toda conquista requiere dar el primer paso, aunque tiemble la voz, aunque sople el viento en contra. Imaginemos la historia de Laura, una mujer de 35 años, madre soltera, que siempre soñó con tener su propio negocio de repostería. Durante años trabajó como secretaria en una oficina donde el sueldo apenas le alcanzaba para mantener a su hijo y pagar los gastos del hogar. Cada día, al llegar del trabajo, se refugiaba en su pequeña cocina para hornear bizcochos que llenaban la casa de aroma y esperanza. Sus amigos y familiares le decían que tenía talento, que sus postres eran únicos, que debía lanzarse a venderlos. Pero Laura siempre respondía con miedo, ¿y si no me va bien, y si nadie compra, y si pierdo lo poco que tengo? El miedo al fracaso la mantenía anclada a la orilla. Pasaron los años y, aunque su corazón ardía por intentarlo, seguía aferrada a la seguridad de su trabajo rutinario. Hasta que un día, la empresa donde trabajaba anunció una reducción de personal, y ella fue despedida. Fue un golpe duro, pero también una oportunidad disfrazada. Laura se sentó a pensar en su futuro, mirando los moldes y utensilios de repostería que tenía guardados. Y recordó el refrán que su abuela solía repetirle: «Mija, quien no osa aventurar, no pasa la mar». Ese día decidió lanzarse. Usó sus últimos ahorros para comprar ingredientes, imprimió volantes y empezó a ofrecer sus postres en el barrio. Al principio, las ventas eran pocas, pero su esfuerzo y su buena mano para la cocina comenzaron a atraer clientes. Poco a poco, las órdenes aumentaron. Laura comenzó a recibir pedidos para cumpleaños, bodas y eventos. Abrió una página en redes sociales, y su historia, una madre valiente que se reinventó, empezó a inspirar a otros. Pasaron 2 años, y lo que empezó en su pequeña cocina se convirtió en Dulce Esperanza, una pastelería con 3 empleados y decenas de clientes fieles. Un día, mientras horneaba, pensó con una sonrisa: si nunca me hubiera atrevido, seguiría atrapada en un trabajo que no me hacía feliz. Su aventura no fue fácil. Hubo noches sin dormir, deudas que pagar y momentos de duda. Pero cada vez que el temor intentaba frenarla, recordaba su propósito y su fe. Así descubrió que Dios no deja sola a la persona que se atreve. La vida premia al que actúa, no al que espera que todo esté perfecto para empezar. En la historia de Laura, se refleja el alma de este refrán: quien no se arriesga, jamás sabrá lo lejos que puede llegar. Porque los sueños no se cumplen por suerte, sino por coraje. El miedo a lo desconocido es natural. Todos, en algún momento, dudamos antes de dar un paso grande. Pero hay una verdad que el tiempo confirma: quien se paraliza por miedo, se condena a vivir con la duda de lo que pudo ser. Este refrán no habla solo de negocios o dinero. Habla de todo lo que implica salir de la zona de confort.
De atreverse a amar, a perdonar, a volver a estudiar, a mudarse, a cambiar de rumbo, o a defender lo que se cree justo. El mar, ese símbolo de lo inmenso, puede dar miedo, pero también es la ruta hacia nuevos horizontes. Quedarse en la orilla es quedarse en lo seguro, sí, pero también en lo pequeño. Dios, en su sabiduría, no premia la pasividad, sino la fe activa. Cuando una persona decide actuar, el universo parece moverse a su favor. Las oportunidades se abren, la gente adecuada aparece y la fuerza interior crece. Por eso, quien se atreve a aventurarse no está solo. La fe y la determinación son como el viento que impulsa las velas del barco. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.